que vamos a ver pues, son las siguientes. Después de la última charla que creo que tuvisteis, que fue con Luis, sobre lo que es el contexto, vamos a plantearnos qué es lo que, cómo definir, qué es de lo que vamos a hablar, ¿no? Así que vamos a recorrer estos puntos. En primer lugar, ¿por qué tenemos que definir? A ver, es importante cuando vamos a, no solamente en un debate, sino a la hora de afrontar muchos aspectos de nuestra vida, saber definir, porque tenemos que saber a qué nos estamos refiriendo. No todos entendemos las mismas cosas a partir de las mismas palabras, ¿no? Os voy a poner un ejemplo un poco tontorro, pero cuando vuestro padre o vuestra madre os dice, ¿has recogido tu cuarto? Y tú dices, sí, sí, he recogido mi cuarto, porque has hecho la cama, porque recoger tu cuarto es hacer la cama, ¿verdad? O sea, recoger es pues, ordenar lo primero que ves tú, que es hacer la cama. Y tus padres van al cuarto y ven que ni le has dado al suelo, ni le has dado a las estanterías, ni has recogido el armario. Y te dicen, no, no, esto no es recoger tu cuarto. Entonces ya vamos viendo que hay a veces un poquito de problemas porque cuando utilizamos unas palabras no siempre nos estamos refiriendo a la misma realidad, no todos entendemos lo mismo. Entonces, por esto es importante que sepamos definir para que todos podamos ponernos de acuerdo sobre qué vamos a estar hablando. Ahora vamos a ver un ejemplo un poquito menos de andar por casa y más aplicado al tema que os interesa para los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, de aquí nos planteamos cómo podemos crear una buena definición en un contexto de debate. Lo primero que tenemos que hacer a la hora de definir es plantearnos qué es aquello que tenemos que definir. Y para contestar a ese qué es, os invito a que utilicéis palabras, digamos, abstractas, lo suficientemente amplias para que quepan muchas cosas en esa definición, ¿de acuerdo? Quiero decir, utilizamos palabras como concepto, valor, sistema, ¿vale? Palabras, digamos, menos concretas para que podamos definir varias cosas en esa definición. Y luego vamos a ir haciendo cada vez más específico y nos planteamos qué es lo que hace específico a esta palabra de otras cosas que comparten ese qué es, digamos, esa palabra abstracta que hemos puesto y decimos qué es lo que le hace específico. Luego también podemos decir la finalidad, el para qué se emplea eso que estamos definiendo y podemos añadir tantas características como queramos. Os voy a poner un par de ejemplos para que lo entendamos un poco mejor. Uno bastante concreto y que creo que se puede entender bien es silla. Cuando vamos a definir una silla, lo primero que tenemos que decir es qué es la silla. Es un mueble. Dentro de la palabra mueble nos caben un montón de cosas. Por eso tenemos que llegar a la segunda pregunta y decir, vale, ¿qué diferencia la silla de otros muebles? Pues que tiene un asiento, a veces respaldo y tiene patas. Vale, bien, ya nos hemos quitado de en medio a la mesa, al armario, a la cómoda, a un montón de cosas. Entonces ya vamos concretando. Luego nos planteamos, ¿para qué sirve esa silla? Pues generalmente sirve para que la gente se siente. Y luego podemos meter otras características. Pues la silla, esta en concreto de la que yo estoy hablando, de mi cole, es una silla de madera, es verde y no tiene ruedas. Concreto, ¿de acuerdo? De todas formas, los accidentes que se llaman o esas características de más, estos extras, no siempre son súper necesarios. Ahora me entenderéis mejor. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos una palabra que es un poquito más complicada de definir? Pues podemos utilizar el mismo patrón. Justicia, que es una palabra que suele salir mucho en nuestros debates sobre un argumento que nosotros traigamos y decimos es que esto es justo o esto es injusto y por eso contestamos de esta manera a favor o en contra a la pregunta. Pues justicia podemos definirlo así como con una palabra lo suficientemente amplia como principio universal. Dentro del principio universal está regido por el Poder Judicial y ya me he separado de otros principios universales como puede ser la libertad o la igualdad. Un principio universal regido por el Poder Judicial, ¿para qué sirve? Para conseguir que se actúe conforme a la verdad. Y en este caso, el extra, esa característica además va a ser bastante importante porque nos redondea muy bien la definición de justicia. Conseguir que se actúe conforme a la verdad, dando a cada uno lo que le corresponde. Y así con esas preguntas hemos hecho una definición bastante aceptable, bastante sólida, que nos puede servir para que ya partamos del mismo sitio y tanto de equipo a favor como de equipo en contra sepamos a qué nos estamos refiriendo con la palabra justicia. Ahora, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer cuando vamos a definir, pero cuidado porque a veces tenemos algunas trampas. Por ejemplo,
Cuando queremos definir algo muy bien, muy bien, muy bien y ponemos un montón de de extras o ponemos demasiadas características, hacemos la definición demasiado larga, aunque también podemos intentar pues, precisamente lo contrario y quedarnos demasiado cortos. Esto va a influir en si va a ser fácil o difícil de entender la definición que estamos dando. Y hay otras dos trampas que son la circularidad y la subjetividad, que ahora las explicamos. Os voy a poner un ejemplo. Esta es la definición que nos da la RAE de la palabra lechuga. Ahora, si nosotros leemos la definición de la palabra lechuga, dice planta herbácea, ¿vale? Ya sabemos qué es y qué le diferencia de otras plantas. Por ahí iban bien, pero de pronto nos encontramos que es de la familia de las compuestas con tallo ramoso de 40 a 60 centímetros de altura, hojas grandes, radicales, blancas, nerviosas, muy larga, demasiado larga. Primera cosa que hemos dicho que tenemos que tener cuidado. Y segunda cosa, es difícil de entender. Si le echáis un vistazo y leéis esas 5 líneas de definición, si yo no os digo que es una lechuga, a lo mejor no os imagináis que es una lechuga. Entonces, a lo mejor esta no es la definición más acertada. Hemos caído en dos de las trampas. ¿Cuáles son las otras dos trampas posibles? La circularidad y la subjetividad. Os explico. La circularidad es cuando utilizamos una palabra para definir esa misma palabra. Cuando decimos la justicia es el valor que determina que es justo. Y claro, tenemos un problema porque si tú me dices que la justicia es el valor que determina que es justo, yo te voy a preguntar entonces qué es ser justo. No nos lleva a ningún sitio, por tanto, no me estás ayudando a entenderte mejor y no estamos ayudando a hacer un discurso claro para que nuestra línea se entienda y podamos beneficiarnos en el debate. Por otro lado, digamos que la subjetividad es que no utilicemos una definición que sea lo suficientemente amplia, lo suficientemente objetiva como para que sea válida y nos ponemos un poco pillines, que por eso ponía esta foto, ¿no? La justicia es que no me pongan muchos deberes. Eso es muy justo. No, es que si me ponen 10 ejercicios de mates, 10 de lengua y 10 de geografía, hombre, pues eso empieza a ser injusto porque yo no tengo que hacer tantos deberes. Es un poco pillín, ¿vale? Entonces, ya sabemos cuáles son las 4 trampas que podemos tener a la hora de elaborar definiciones y trampas en las que no tenemos que caer. Así que nos vamos a pasar al siguiente punto, que es plantearnos cómo podemos reforzar las definiciones. Y aquí os voy a explicar una cosa, y es que cuando definimos o cuando hablamos, las palabras que utilizamos son muy importantes en el cómo las escogemos. ¿Por qué? Porque las palabras tienen algo que los profes de lengua llaman cargas semánticas, pero que nosotros vamos a llamar sensaciones. Hay palabras que tienen algo que te da la sensación de que te gusta, que está bien. La palabra democracia, por ejemplo, pues suena bien, suena a que la gente vive feliz, la gente vive donde quiere, las cosas están ordenadas, está bien, ¿vale? En cambio, la palabra dictadura te da como que ahí está pasando algo, que ahí hay algo que no está funcionando bien y te da como esa sensación de que no, ¿vale? ¿Qué quiero decir? Hay palabras que nos dan una sensación positiva per se porque la palabra es positiva y hay palabras que nos dan una sensación negativa, ¿vale? Sucede igual, por ejemplo, si utilizamos las palabras paz y guerra. La paz nos va a resultar algo, si no positivo, por lo menos deseable, algo que nos gustaría que hubiese. En cambio, la palabra guerra nos va a sonar algo negativo, algo que no queremos que suceda. Igualmente con sostenibilidad, pues nos va a sonar bien, o con la palabra contaminación, ya la contaminación no te gusta porque la misma palabra es sucia. Entonces algo falla, ¿no? Eso es lo que quiero decir con estas sensaciones y con la importancia de escoger bien las palabras cuando vamos o a definirlas o a utilizarlas como nombre en nuestros argumentos o en nuestro discurso, en cualquier parte de nuestro discurso. ¿Cómo podemos reforzar esas definiciones? Precisamente utilizando palabras que digan lo que tú quieres que digan. Si tú quieres demostrar que algo es bueno, utiliza palabras que suenen a bueno. Si quieres demostrar que algo es malo y que estás en contra de lo que se propone, pues entonces utiliza palabras que tengan esa sensación negativa, ¿no? Probablemente, si profundizamos un poco más,
nos demos cuenta de que cuando nos dan una pregunta de debate hay algunas palabras que ya directamente sabemos que van a ser conflictivas, porque sabemos que a favor y en contra no vamos a estar de acuerdo sobre qué significa esa palabra y vamos a tener que explicarlo, ya sea con democracia, con justicia, con libertad, vamos a tener que explicarlo. Entonces, cuando hagáis esa definición, no solamente tenéis que seguir las preguntas que ya hemos visto, sino que tendréis que probablemente reforzar el de qué depende esa definición, ese concepto, o por qué ese es el concepto desde vuestro enfoque que tiene que prevalecer en el debate. ¿Vale? O sea, no solamente dar una definición, sino explicar el porqué de que esa definición sea buena y se ajuste al debate. En otras palabras, lo que os pongo abajo, el porqué de la línea, qué es lo que vosotros queréis demostrar con vuestra línea, con vuestro discurso, desde vuestra postura, ¿vale? Entonces, vamos a ver un ejemplo, porque siempre que veamos una pregunta de debate, nos vamos a tener que plantear esto, ¿en qué palabra nos vamos a pelear a favor y en contra? Por ejemplo, si nos planteamos si debe imponerse el respeto a los derechos humanos en todos los países, ya estoy segura de que hay alguna palabra que a vosotros os está sonando raro, que es imponerse, ¿no? O sea, porque vamos a estar de acuerdo en los derechos humanos, en que los derechos humanos sean para todos los países y que se respeten. Probablemente en eso ambos equipos estemos de acuerdo, pero imponerse es como que no sé si es el medio, nos vamos a tener que pelear sobre eso. Entonces, nos planteamos, ¿qué es lo que implica una imposición? Vosotros podéis definir a favor o en contra como vosotros veis que os convenga la palabra imponerse. Yo, por ejemplo, podría explicar que imponerse significa establecer algo por obligación. Y entonces, según si estoy a favor o en contra, cojo la palabra obligación y explico. Es que cuando yo hablo de obligación, lo que estoy diciendo desde a favor es que vamos a conseguir la efectividad. E imponerse implica efectividad. Y explico por qué. Y digo porque es bueno y porque debe seguirse la línea de mi discurso. En cambio, si yo estoy en contra, puedo decir, pues imponerse significa establecer por obligación, pero es que la obligación implica una violencia y un rechazo hacia lo que me están obligando que es negativo. Y yo no voy a querer que haya un rechazo hacia, en este caso, los derechos humanos. Entonces, no puedo estar a favor de que se imponga ese respeto. ¿Vale? Entonces, como veis, cada vez que nos planteamos definir algo, no solamente es dar esa definición, sino pensar en si beneficia y cómo beneficia a nuestra postura, a nuestro favor, a nuestro en contra en el debate, y si es necesario explicarlo. Habrá palabras que a lo mejor no hace tanta falta. Por ejemplo, aquí, pues países, a lo mejor nos da un poco igual qué es un país para poder hablar tú y yo sobre esto, pero imponerse sí vamos a tener que explicarlo. Y siempre de nuestra línea. Así que estos son los consejos que os doy a la hora de definir, ¿vale? Sobre todo, que sigáis esas preguntas que os hemos dado, que tengáis cuidado con la subjetividad, la circularidad, con las definiciones demasiado largas, demasiado cortas, que sean difíciles de entender, ¿vale? Y siempre que os planteéis el por qué estoy definiendo de esta manera para poder reforzar vuestro discurso y así que digamos, vuestro discurso pues, sea mucho más convincente. Ahora, no sé si tenéis alguna pregunta, estaría encantada de escucharos. Yo creo que sí tengo una pequeña duda. Adelante. En las dos imágenes, una de la subjetividad y la otra que de la y no me acuerdo muy bien de la palabra. Circularidad. Eso, que la circularidad no me ha quedado muy clara, la verdad. Vale, pues muchas gracias, Antonio. Te cuento, la circularidad es cuando utilizas una palabra para definir esa misma palabra. En este caso, te ponía el ejemplo de justicia con justo, pero es como si te digo que un círculo es algo con forma circular. Pues no me aclara nada, sigo sin saber qué es un círculo. ¿De acuerdo? Entonces me tendrás que decir pues, que tiene una forma redondeada o que es una curva cerrada. Tendrás que ahondar un poco más en esa definición, pero siempre utilizar una palabra diferente a aquella que estás definiendo. ¿Ahora mejor? Gracias. En el turno de lo que es la definición, nos tenemos que limitar solo a definir o igual tenemos que incluir algo relacionado con la premisa para ir llevándolo ya para defender nuestra postura.
Yo te recomiendo que no sea solamente, digamos, un turno de definiciones de decir justicia. La justicia es el valor que implica y decirla solamente porque a lo mejor con eso queda un poco artificial o no queda fluido el discurso y si solamente das ese dato y no me explicas por qué esa definición es buena para tu postura, pues a lo mejor se queda un poco que no te beneficia todo lo que podría beneficiarte. Entonces, si hay tiempo suficiente, yo te recomiendo que partas desde dar esa definición y explicar por qué se ajusta a esta pregunta, porque también puede ser que me estés dando una definición que digas, bueno, pues sí, pues justicia significa eso, pero es que en este caso no estamos hablando de ese tipo de justicia. Por ejemplo, cuando hablamos de un debate en el que se trata de una justicia legal en la cual pues interviene juzgado, interviene abogados, interviene la ley, es distinto a que si hablamos de pues, esa trampilla que os ponía yo de la justicia es que no me manden muchos deberes. O sea, lo que para ti moralmente en tu interior te digan que es justo o es injusto, probablemente no esté registrado en la ley. Son dos ámbitos de la justicia diferentes. Entonces, a lo mejor tienes que definir justicia y decir por qué se adapta esa definición de justicia a esta pregunta de debate. Espero haberme explicado. Sí, muchas gracias. Adelante. Mirando específicamente esta imagen, cuando pone otras características, ¿a qué se refiere específicamente? En otras características están los extras, en cosas que si no dices la definición probablemente se entienda, pero que si las dices pues estás especificando más todavía, pero ya se entendía. Es como en el ejemplo que os he puesto con silla, pues si tú te quedas en mueble con asiento, a veces respaldo y patas para que las personas se sienten, con eso ya ves una silla, ya te lo imaginas perfectamente. Ahora, si te digo otras características como que es de madera, que es verde y sin ruedas, pues tú ya te imaginas esa silla y no te imaginas la silla de metal y plástico del IKEA con ruedas, por ejemplo. ¿Vale? Entonces sirve para especificar más todavía. En el caso de justicia, aquí nos servía bastante más de decir ese extra, digamos, porque nos ayudaba a la parte de dando a cada uno lo que le corresponde, que es como una característica bastante fundamental de la justicia. Pero si te hubieses quedado en justo lo anterior, probablemente también lo habrías entendido sin problema. Muchas veces los debates sobre definiciones que vayamos a tener van a ser precisamente sobre esas características extras, digamos, porque podemos estar de acuerdo en que la justicia sea un principio universal, en que haya un órgano judicial que lo rija, pero a lo mejor el último matiz que introduce a favor o introduce en contra es precisamente lo que genera el debate.